¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen una vez más aquí en la UNAM Responde, este espacio de TV UNAM, que estamos completamente en vivo desde Ciudad Universitaria para unirnos al compromiso de nuestra universidad, no solamente con la comunidad de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, sino con la ciudadanía en general, para brindarles información que nos permita entender esta crisis sanitaria y también tener información que nos permita actuar responsablemente en torno a esta crisis de salud que pues tomó de sorpresa no solamente a nuestro país, sino a todos los países que están siendo afectados por la enfermedad de COVID-19 y el virus del SARS-CoV-2. Ha sido un reto en muchos niveles, en muchos sentidos, y por supuesto la medicina no es la excepción. En nuestra universidad esta área está trabajando de muchas maneras para, como les decía, atender a nuestra comunidad y a la ciudadanía. Por ejemplo, del lado de la información y de la difusión, se mantiene muy en contacto con todos nosotros a través de prácticamente todas las plataformas y las redes sociales de escuelas, institutos, facultades y recintos, actualizando constantemente estos datos. Y por el otro lado, también brindando servicio de muy distintas maneras. Por ejemplo, una de ellas son estas pruebas de diagnóstico que se realizan en algunos espacios, y de esto estaremos platicando durante los próximos minutos. ¿Cuál es la situación actual de COVID? ¿Cuál es la situación actual? ¿A qué se enfrenta? ¿En qué está trabajando la comisión de nuestra universidad para enfrentar esta pandemia y el regreso a una nueva realidad que ya estamos viviendo? Quédese con nosotros, tenemos un programa muy completo durante los próximos minutos. También tenemos nuestras recomendaciones de cultura, humor y otros reportajes de interés. Y como todos los días, comenzamos con un resumen nacional con las voces y las cifras de lo que está ocurriendo en nuestro país. Comenzamos. Primero se hace este tamizaje, porque alguien puede decir que estuvo cerca de una persona que tuvo COVID, pero pudo haber sido hace 15 días. Entonces no necesariamente eso amerita una prueba. Sin embargo, se les hace una revisión médica, se les hace obviamente su cuestionario, su tamizaje, y a partir de ahí se define. En el entorno escolar necesitamos una estrategia de salud escolar para hacer que las escuelas sean espacios que promuevan la salud, la actividad física y contribuyan a la prevención y control de la mala nutrición. Los menores de edad, los niños, no tienen todavía la madurez para tomar decisiones sobre los alimentos que les convienen o no. En casi cualquier aspecto de la salud pública existe una correlación entre pobreza y menor salud, menor calidad de vida, menor duración de la vida. Tamaulipas destinó cerca de 900 millones de pesos para hacer frente al COVID-19. Con recursos propios construimos y equipamos 8 hospitales para pacientes de coronavirus. Compramos ventiladores para atender a los pacientes y equipos médicos para proteger a los trabajadores de la salud, así como diversos insumos indispensables ante la agresividad de la pandemia. ¿Por qué hablo de este tema? Porque ayer nos recibió mucha gente en Matamoros, y estos actos por la pandemia procuramos hacer cerrados para que se guarde la sana distancia. Ayer no se consiguió este propósito y es muy riesgoso. Los daños ocasionados por el huracán Laura, que pegó en algunas zonas de Estados Unidos, se suman ya a la situación complicada que enfrenta este país por la pandemia de COVID-19. Y bueno, en este territorio ya suman más de 180,000 muertes durante todos estos meses. Vamos a ver qué sucede en el resto de nuestro planeta con esta pandemia. La OMS informa que un equipo de expertos investigará el origen del coronavirus en Wuhan, China. América Latina pasó de los 6 a los 7 millones de casos en la región en solo 13 días. India reporta otro récord diario de nuevos casos con 77,266 nuevas infecciones. Francia registra 6,111 nuevos casos, su segundo día con el mayor número de infecciones. Reino Unido suma 1,522 nuevos casos en las últimas 24 horas, su registro más alto desde el 12 de junio.
Indonesia informó 3.003 nuevos casos, su mayor aumento de infecciones por segundo día consecutivo. Ucrania registró un récord de 2.438 casos en las últimas 24 horas. Rusia supera las 980.000 infecciones después de reportar 4.829 nuevos casos en las últimas 24 horas. México suma 6.026 nuevos casos y 518 nuevas muertes en 24 horas, para una suma de 579.914 infecciones y 62.594 defunciones. Polonia prohibirá nuevamente los vuelos provenientes de 46 países, incluidos Francia y España, a partir del 2 de septiembre. La Habana anunció un toque de queda nocturno y la prohibición de viajar desde la capital cubana a otras provincias. En África, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades reportan que 23 de los 54 países del continente han presentado una disminución de nuevos casos en las últimas 2 semanas. La posible vacuna COVID-19 de Moderna generó una respuesta inmune prometedora en un ensayo en etapa inicial con pacientes de la tercera edad. La Unión Europea ha pagado 336 millones de euros para asegurar al menos 300 millones de dosis de la posible vacuna COVID-19 desarrollada por AstraZeneca. Aclarar cualquier duda, por sencilla que parezca, es de gran importancia siempre y cuando estemos hablando del cuidado de nuestra salud y además también porque ayuda a desmentir todas esas noticias falsas que están hacia nuestro alrededor. Por ello saludamos como todos los días al doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Mando un saludo a Rosa y a todo el equipo de la UNAM Responde. Seguimos con las preguntas de nuestro público. Nos preguntan ahora: ¿es recomendable la terapia con plasma convaleciente para evitar la COVID-19? Bueno, esta es una interesante posibilidad. Cuando una persona se infecta con el virus y se enferma, su sistema inmunológico reacciona. Si la persona se recupera, en su cuerpo se encuentran ahora anticuerpos que son contra el virus. Estos anticuerpos se encuentran en la sangre, en el plasma. Si se aísla el plasma de estas personas, este plasma lleva los anticuerpos contra el virus y se puede administrar a una persona que tenga la enfermedad. Esto es el tratamiento de plasma convaleciente. Esto es la administración de anticuerpos contra el virus con la idea de detener la infección. La idea es interesante, probablemente funcione, pero hasta el momento no hay estudios clínicos que demuestren que este procedimiento funciona. Se requieren más estudios para confirmar que el plasma convaleciente va a funcionar en mejorar el desarrollo de la enfermedad de una persona infectada. Por el momento hay un estudio preliminar en Estados Unidos que sugiere puede funcionar, pero es todavía muy preliminar. Mientras tanto, lo mejor es seguir cuidándose para evitar la infección. Siga todas las recomendaciones y que le vaya muy bien. Gracias. Regresamos al estudio de TV UNAM. Desde que comenzó esta pandemia en México e incluso antes, nuestra Universidad Nacional Autónoma de México ha llevado a cabo distintas acciones en beneficio de nuestra comunidad, alumnos, estudiantes, trabajadores, académicos, con el objetivo no solamente de atender, sino de prevenir esta crisis sanitaria. Para actualizar los trabajos que están haciendo en este momento y también para hablar de los retos que están enfrentando en los próximos días, en las próximas semanas, este momento me da mucho gusto saludar a dos invitados que ya hemos tenido en este espacio, que han sido voces relevantes, por supuesto, de nuestra universidad, para ayudarnos a aclarar dudas. En primer término, saludo a la doctora Yolanda López Vidal, quien es la coordinadora del programa de diagnóstico SARS-CoV-2 para la comunidad UNAM, quien pertenece también al programa de inmunología molecular microbiana de la Facultad de Medicina. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Hola, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Un gusto saludarla y verla ahora sí la cara. Las veces anteriores la habíamos visto con cubrebocas y el equipo completo. Qué gusto saludarla y que esté bien, doctora. Bienvenida. Gracias.
Y saludo también al doctor Samuel Ponce de León, quien es el coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, el PUIS. Es también profesor de medicina y también es el actual coordinador de esta Comisión UNAM para la atención por la pandemia. Un gusto saludarlo de nueva cuenta en este espacio, doctor. Buenas tardes. Igualmente, buenas tardes, un gusto en saludarla y un gusto en saludar a toda la comunidad universitaria. Pues es importante tenerlos aquí para actualizar toda esta información, todo este trabajo que se está haciendo desde hace ya varios meses, desde que prácticamente comenzó el año con relación a esta crisis sanitaria. Y una de las acciones que, por supuesto, más ha llamado la atención de la comunidad son estas pruebas de diagnóstico que se realizan aquí en la universidad. Y bueno, han pasado ya varias semanas desde que nos vimos la última vez, se habían realizado hasta ese entonces alrededor de 2,000 pruebas. Esto fue en junio. ¿Qué ha pasado desde entonces? Digamos, si nos ayudan a hacer una actualización de lo que ha pasado en este tema. Doctor, comenzamos con usted. Sí, muchas gracias. Pensamos que conviene hacer una breve síntesis de dónde estamos, de qué hablamos cuando mencionamos pruebas y cuál es la situación en este tema, que de hecho conviene recordar que se ha convertido en una arena de discusiones sobre si pruebas, por qué se hacen más, por qué se hacen menos en el contexto epidemiológico y en el diagnóstico. Exacto. Tenemos una epidemia que evoluciona y que es causada por un agente infeccioso. Y en el estudio de las enfermedades infecciosas contamos con la posibilidad de identificar el agente causal de la enfermedad, el virus o bacteria o cualquier otro microorganismo que sea agente causal de una enfermedad infecciosa. En este caso, la COVID-19 es causada por el SARS-CoV-2, que es un pequeño virus que podemos identificar a través precisamente de pruebas de diagnóstico. Y conviene en este momento sí diferenciar cuál es la utilidad de las pruebas, porque en medicina uno hace diagnósticos basados en datos clínicos, que puede correlacionar o confirmar con una prueba que sería la determinación o identificación del agente patógeno. Pues las pruebas se hacen en personas en quienes se sospecha de infección más frecuentemente, y también en el ámbito epidemiológico, en el estudio de una epidemia en evolución, en aquellos que son sospechosos de tenerla, en aquellos que pueden haber estado en contacto con algún infectado y en aquellos que tienen una actividad que puede poner en riesgo a otras personas, como sería el personal de salud, simplificando un poco todos estos temas. Conviene recordar que, porque se habla mucho de pruebas rápidas, pruebas no rápidas, pruebas de antígeno, pruebas de anticuerpos, solo señalar que para diagnosticar actualmente el SARS-CoV-2 necesitamos hacer una prueba para identificar el antígeno o una prueba molecular para identificar las secuencias genéticas del virus. Es una prueba de PCR en tiempo real. La doctora López Vidal va a abundar un poquito más en esto. Y esto es lo que determina directamente el virus. Otras pruebas determinan la historia de nuestro contacto con el virus, como son las pruebas de anticuerpos. Entonces, sí tener muy claro que las pruebas de anticuerpos sirven para conocer la historia, sirven para hacer estudios de seguimiento de la infección en poblaciones, pero no tienen una utilidad diagnóstica. Tenemos que referirnos a las pruebas de PCR en tiempo real. Con esto como introducción, yo creo que daría pie a que la doctora Yolanda López Vidal pudiera explicarnos un poco más en relación a estas pruebas. La escuchamos, sí, gracias, doctor. Sí, buenas tardes. En la prueba de diagnóstica de ácidos nucleicos de este virus SARS-CoV-2, que es un virus de RNA, necesitamos primero convertirlo a DNA. Y esto lo hacemos a través de un efecto biológico que es la retrotranscripción, es decir, convertir ese RNA en un DNA. Una vez que hemos realizado este evento, lo que hacemos es amplificar este DNA tantas veces como 30 ciclos lo permitan. ¿Esto qué quiere decir? Que con la presencia de muy pocas moléculas de RNA convertidas a DNA y amplificadas de forma exponencial durante 30 veces, somos capaces de detectar la presencia de ese virus
en una muestra de un paciente, ya sea un exudado nasofaríngeo o una prueba de saliva. Esta es la base de los ácidos nucleicos y de la RT-PCR. También hay pruebas de antígenos que lo que hacen es detectar proteínas. Estas proteínas son parte específica y única hasta el momento de este mismo virus de coronavirus SARS-CoV-2. Y las pruebas de anticuerpos pues miden la experiencia, una exposición, y de ninguna manera significa hacer una prueba diagnóstica. Y existe una lista ya de estas pruebas aprobadas por la COFEPRIS y recomendadas por el INDRE. Doctora, ustedes desde hace ya varios meses comenzaron a aplicar este tipo de pruebas, primero a la comunidad universitaria y después se amplió, digamos, este espectro con lo que se realiza en la clínica del viajero al público en general. ¿Cuáles son algunos de los cambios significativos que han experimentado durante estas últimas semanas en este tema de realización de pruebas para diagnóstico del virus del SARS-CoV-2? Son 2 laboratorios acreditados en Facultad de Medicina y en trabajo conjunto con el Programa Universitario de Investigación en Salud. Y entonces estos 2 laboratorios acreditados por el INDRE trabajamos identificando y dando servicio a 2 poblaciones distintas. En este momento me voy a referir exclusivamente a la clínica de la UNAM, de la cual coordino desde el pasado 24 de marzo, en el cual hemos recibido más de 4,000 llamadas telefónicas y otorgamos más de 3,600 citas, haciendo pruebas en un total superior a las 2,000 pruebas. Y de ahí tenemos un porcentaje de positividad en el 20%. El 50% de esta población han sido masculinos, el 50% femenino. La identidad federativa es principalmente la Ciudad de México en un 80%, aunque también atendemos a los del Estado de México y algunos extranjeros. La principal población de atención han sido los estudiantes, tanto en pregrado como en posgrado, seguido por los administrativos y trabajadores, para posteriormente atender a nuestros colegas, los académicos. En estos también hemos implementado desde el pasado abril la prueba del olfato. Esta prueba del olfato nos permite identificar aquellos individuos que aún sin síntomas hayan perdido esta capacidad. Y los datos al día de hoy nos revela que el 40% tiene esta pérdida del olfato y el 76% refiere a algún contacto en ellos. También contamos con un índice de SARS-CoV-2 en la clínica, la cual varía día con día, desde datos superiores al 50% o tan pequeños como el 40%. En relación a signos y síntomas, por mucho, la tos, la fiebre, la cefalea, la diarrea, los calofríos, mialgias, artralgias y odinofagia son los signos y síntomas más frecuentes. Dentro de los factores de riesgo que tenemos identificados de forma importante son la obesidad, la hipertensión y la diabetes, y como factores de riesgo al tabaquismo. ¿Sí? El uso previo con que llegan estas personas para la atención a esta clínica del uso previo del tratamiento es sin duda los antipiréticos y analgésicos, seguidos de los antibióticos, antihistamínicos y, por último, los antivirales. A la ausencia del medio de transporte viral, hemos tenido la oportunidad de apoyar a la Ciudad de México, a las instituciones nacionales de salud, al ISSSTE y al Seguro Social, preparando por más de 250,000 medios virales en el apoyo a esta epidemia que hoy nos ocupa. Sin duda, los colaboradores, iniciando por el programa
Universitario de Salud, la Facultad de Medicina, la Facultad de Medicina Veterinaria, con quien nos organizamos de una forma muy sincrónica para la obtención de estos ácidos nucleicos y la determinación del virus, así como la Escuela Nacional de Enfermería y la Facultad de Medicina en facilitarnos médicos pasantes y enfermeros pasantes que se suman a esta labor día con día, y al Instituto de Química, al doctor Jorge Peón, quien con apoyo de personal se ha sumado a la preparación de estos medios de transporte viral. Importantísimo esta colaboración entre instituciones, doctora, que han estado hombro con hombro para atender esta pandemia desde muy distintos ámbitos. Seguiremos hablando de la importancia, por supuesto, de estas pruebas, pero quería preguntarle al doctor Samuel M. Ponce el siguiente punto. Nos decía la importancia de realizar estas pruebas para el diagnóstico, digamos, vigente del virus del SARS-CoV-2, de la presencia de este virus en los seres humanos. Lo que sirve es un elemento importantísimo para la toma de decisiones. ¿Cuál es el panorama en este momento desde la comisión que usted preside, doctor? Bueno, pues quizás lo primero que conviene destacar es que en esta controversia de si hacer más o menos pruebas, realmente lo destacable es que estamos realizando el suficiente número de pruebas en el país para poder confirmar los diagnósticos de los pacientes que tienen una sintomatología que los lleva a buscar atención hospitalaria en este momento. El número de pruebas se ha incrementado de manera muy significativa en las últimas semanas y da un panorama de la extensión de la infección en el país, en sus diferentes regiones. Y conviene también destacar que en el espectro de las consecuencias que puede acarrear la infección por el SARS-CoV-2, en la gran mayoría de los pacientes los síntomas van a ser o muy discretos, menores, en la gran mayoría de los casos, y en una proporción relativamente menor van a ser significativamente intensos, como para que las personas busquen atención médica o vayan a un centro hospitalario. Así que las pruebas son importantes más en el contexto de enfermos sintomáticos. Los pacientes asintomáticos o con síntomas muy leves se estudiarán a través de estudios de población, básicamente, estudios de prevalencia de la infección, a través de pruebas de anticuerpos, que es diferente a una prueba de diagnóstico de infección. El anticuerpo mide la huella que dejó la infección en nuestro cuerpo. Inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, fundamentalmente, se puede identificar, y entonces uno calcula el tamaño de una población que quiere ser muestreada, que conviene que se muestre, para tener una clara visión de que con qué frecuencia ha ocurrido la infección. Esto está planeándose hacer actualmente un estudio de prevalencia grande en el país, nos dará una idea clara de dónde estamos en este momento, pero las pruebas actualmente se realizan básicamente enfocadas a atención hospitalaria y a todas estas circunstancias epidemiológicas que son relevantes, un poco también para seguimiento de contactos. El tema es de la mayor importancia porque cuando identificamos a una persona con una prueba positiva, esto no termina ahí la historia. Ahí empieza propiamente una segunda historia en donde hay que ir a buscar a los contactos de esta persona positiva, preguntarles qué tan cerca fue el contacto, darles el aviso de que tienen que mantenerse en cuarentena o en confinamiento, propiamente aislados, por si están infectados se evite establecer una cadena de transmisión. Si tienen síntomas, convendrá tratar de corroborar la infección y de esta manera uno puede intervenir positivamente para disminuir la comunicación de la infección de una manera que va incrementándose paulatinamente. Hoy la transmisión en México se ha contenido de manera importante. Estamos viendo los reportes de las últimas semanas con una tendencia a la disminución, por lo menos en el área conurbada, en el área metropolitana, y esto básicamente va a depender de la movilidad de la población y de los contactos de riesgo.
que es lo que medimos a través de las pruebas de anticuerpos en términos de la prevalencia en la población, pero el diagnóstico de la infección se hace con estas pruebas, que son las que se efectúan en la clínica de diagnóstico de la UNAM. Considerando toda esta información que por supuesto está como muy clara en el sentido de las personas que son positivas y que tienen algún tipo de síntoma, ¿qué sucede con la contraparte, con todas estas personas asintomáticas? Se habla que si se hace un mayor número de pruebas, que si se hacen pruebas masivas, es más fácil controlar esta epidemia, que si se hace un mayor número de pruebas es más probable que se identifique a todas esas personas que están contagiadas sin saberlo. ¿Qué hay sobre este tema, doctora, en relación precisamente al control que se tenga de la epidemia en los próximos días, semanas? Sí, es una pregunta muy interesante. Ciertamente es importante hacer determinaciones en las personas asintomáticas, que como te mencionaba, uno de los rasgos principales es la pérdida del olfato. Entre mayor número de pruebas tengamos en la población abierta, podremos conocer esta epidemiología de manera más certera. Y esto evitará el crear cadenas de transmisión y brotes en diferentes poblaciones en comunidad abierta. Entonces, definitivamente, pues sí, el número de pruebas es deseable siempre. El incremento, como bien mencionaba el doctor Ponce León, es un indicativo de conocer mayor esta proporción del porcentaje de personas infectadas, y sin duda los asintomáticos juegan un papel primordial. Sí, le decía que es importante estas pruebas que se están realizando, digamos, a nivel nacional, y considerando estos números, ¿cuáles son las estrategias que está tomando esta comisión de nuestra universidad para tener control o prevención dentro de la comunidad universitaria? Bueno, para la comunidad universitaria, básicamente lo que estamos haciendo es, en este momento, desde luego, tratar de ofrecer este servicio de diagnóstico. Y estamos también preparando una estrategia para tener un sistema de diagnóstico y seguimiento para la comunidad universitaria en el momento en el que se reanuden las actividades presenciales dentro de los diferentes campus de la universidad. Así que habrá un sistema para que las personas que tengan síntomas, que requieran una prueba, puedan acudir, y también simultáneamente para que podamos hacer los estudios de seguimiento, pesquisa de contactos específicamente, y simultáneamente la posibilidad de hacer estudios de prevalencia en nuestra comunidad para conocer cuál es la experiencia que ha habido en términos de exposición al virus. El tema es importante porque una vez vueltos a las actividades y a la posibilidad de establecer actividades presenciales y por ende contactos interpersonales, habrá que vigilar la posibilidad de transmisión, y es en donde las pruebas y su seguimiento juegan un rol muy importante. El identificar a una persona positiva, a través de un interrogatorio se identifican cuáles son los posibles contactos que han tenido en los últimos días para poder comunicarnos con ellos, realizar pruebas si es necesario y tratar de contener la transmisión estableciendo la cuarentena de las personas. Esto ocurre también a nivel poblacional y podría hacerse si estas capacidades de organización de infraestructura, de lo que se requiere en términos de comunicación y de personal, podrían ser muy útiles para seguir limitando la transmisión de la epidemia. Esto se está haciendo actualmente en la Ciudad de México en un ensayo muy amplio y aparentemente con mucho éxito. Vamos a ver los resultados en poco tiempo. Muy bien, nada más quisiera para terminar, tenemos muy poquito tiempo para terminar este bloque, que la doctora nos hablara en esta fase o en este interés de dar seguimiento a los pacientes que han sido diagnosticados con COVID-19. En algún momento, doctora, en estos centros de diagnóstico se realiza la prueba serológica para saber si ya no tiene presente el virus, pero si ya lo tuvo como parte de su historia. Sí, definitivamente tenemos ya más de 2 meses realizando una prueba serológica rápida en la cual detectamos tanto anticuerpos de tipo IgM e IgG, y realizamos una encuesta para conocer
cómo y cuáles fueron las consecuencias de esta infección después de haberles detectado la presencia del virus. Posteriormente, después de 30 días, lo citamos nuevamente y llevamos a cabo la determinación de estos anticuerpos, mostrando que de aquellos positivos, el 99.6% presentan anticuerpo, y de aquellos que tuvieron una prueba negativa después de 60 días, el 30% también mostraron anticuerpos y un 30% continuaron negativos ante la presencia de este virus, lo cual de alguna forma señala la no exposición previa al virus de SARS-CoV-2. Muy bien, doctora, pues seguiremos hablando de distintas dudas que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales en torno a cómo se contagia, si es posible contagiarse 2 veces con este virus, el tiempo que debemos esperar, por supuesto de los protocolos y los retos que enfrenta nuestra universidad desde esta comisión en todos los ámbitos y en todas las áreas del conocimiento. Les pido que nos permitan unos minutos, regresaremos con ustedes para hablar de este tema, doctora Yolanda López Vidal y doctor Samuel Ponce de León. Y a ustedes los invito también a que nos acompañen, porque después de la pausa tenemos nuestras recomendaciones de cultura y otros reportajes. Quédense, esto es La UNAM Responde. Continuamos aquí en La UNAM Responde y es momento de despejar nuestra mente, tomar nota y prepararnos para el fin de semana con las recomendaciones que nos tiene para los próximos días Cultura UNAM en casa. Este sábado no se pierdan la oportunidad de conocer la pieza seleccionada para cerrar el ciclo Poemas para vivir y sobrevivir en cuarentena, donde se han escuchado ya los textos de Elsa Cross o Silvia Tomasa Rivera, una actividad organizada por el antiguo Colegio de San Ildefonso, donde comparte la poesía de diferentes autores con la voz del poeta Eduardo Hurtado. Rojo imposible del abrazo. Hay frutos abundantes, fajos de trigo que cortan el hambre. Este domingo, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco nos invita a recorrer esta zona del norte de la ciudad, donde se ubica el recinto. Quienes se unan a este paseo virtual podrán conocer algunas épocas por las que ha transitado este barrio hasta llegar a la actualidad, a partir de la arquitectura, la historia y con algunos testimonios. Cultura en Directo UNAM pone al alcance de los amantes de la música conciertos para guitarra con las obras El Árbol de la Vida de Evert Vázquez y Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, interpretadas por la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, donde la ejecución de la guitarra acompaña de manera armónica los sonidos de la orquesta. Hay algunas opciones para distintos gustos y la cartelera completa pueden consultarla en cultura.unam.mx. Y enseguida les presentamos una nota que prepararon los chicos de Entrending sobre las curiosidades de Internet. Internet, una breve palabra para todo lo que implica. ¿Quién imaginaría que con un solo clic miles de personas de cualquier parte del mundo podríamos estar conectadas en cuestión de minutos? Para sorpresa de muchos, el Internet se ha vuelto un aliado en nuestra vida diaria, así como en la política, en la economía o las problemáticas sociales. Lo que antes podía tardar en conocerse de polo a polo, en la actualidad solo basta con entrar en la red y ser parte de la noticia del momento. Por su importancia, a partir del 2005, la Organización de las Naciones Unidas, junto con la Cumbre de la Sociedad de la Información, designaron cada 17 de mayo como el Día Mundial del Internet. En la actualidad, 4.540 millones de personas están conectadas a la red, lo que indica un crecimiento del 7% entre enero del 2019 y enero del 2020. Los países que tienen conectadas al 90% de sus habitantes son Estonia en primer lugar, Islandia, Israel y Canadá, y en los que aún no hay una apertura real son Somalia y Guinea.
Varios estudios afirman que la web está más ocupada por bots, con el 51%, que de humanos, con el 49% restante. Sin Internet, enfrentaríamos un caos. Las nuevas generaciones no imaginamos el mundo sin él, y es que nos ha dado diferentes herramientas de trabajo, como el correo electrónico, por ejemplo. El primer correo fue enviado por Raymond Samuel Tomlinson, quien implementó un programa que permitía enviar correos a 2 usuarios diferentes, y para no confundir el nombre de la máquina con el nombre de usuario, creó el arroba. Otro dato interesante es la enorme cantidad de sitios web que hay en la red. Hasta ahora existen 1.200 millones y cerca de 32.000 sitios son hackeados todos los días. Twitter empezó su historia en el 2006 y hoy más de 500 millones de tweets recorren el mundo en un día. En el caso de YouTube, el primer video fue subido en el 2005 y se llamó Me and the Zoom, del autor Jawed Karim, y hoy es el segundo mayor buscador después de Google. En Google, el 16% de sus búsquedas son originales, es decir, que nadie las había hecho antes. Además, para cada consulta utiliza 1000 ordenadores en 0,2 segundos para dar resultados. La dimensión del Internet no tiene límite, y su uso para algunos tampoco. En China ya existen campamentos para la adicción al Internet, y también en el mundo se han hecho grandes debates sobre quién controla este fenómeno. Hasta ahora la respuesta es nadie. ¿Pero será cierto? No queda más que usarlo con responsabilidad. Es momento de reír un poco con las propuestas de No Memes. Hola, hola, hola. No Memes llega hasta tu televisión el día de hoy gracias a la amable colaboración que nos brinda la UNAM Responde. Y ya que tenemos esta ventana abierta, pues queremos mostrarte uno de los paisajes tecnológicos que en este programa solemos explorar. Si te gustó, nos vemos los lunes a las 9:15 de la noche en esta misma sintonía. Si no, pues no le digas a nadie que nos vimos. Adiós. Cámara. Hasta luego. Y tenemos mucha más información después de la pausa. No se vayan, esto es La UNAM Responde. Retomamos este último bloque de la UNAM Responde y seguimos escuchando a los especialistas universitarios. Saludamos de nueva cuenta a la doctora Yolanda López Vidal, coordinadora del programa de diagnóstico SARS-CoV-2, y también al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del programa universitario de investigación en salud. Durante todos estos meses, durante todas estas semanas se ha hecho un trabajo importante, intenso, multidisciplinario y estando cerca o empezando esta nueva realidad de acuerdo al semáforo de la ciudad, al semáforo de nuestro país. ¿Cuál es el panorama que debe considerarse? No estamos hablando de fecha, sino de situación para un regreso híbrido a nuestras instalaciones, doctor. Bueno, pues el panorama sigue siendo complejo. Es clara la tendencia en el área conurbada de la Ciudad de México de la disminución de número de nuevas infecciones y de número de hospitalizaciones particularmente. Esto hablaría de que eventualmente quizás para mediados de septiembre podríamos estar en un cambio de semáforo quizás hacia un semáforo amarillo, y habría de tener condiciones quizás para pensar en que se pudiera regresar
una fecha tentativa a finales de septiembre, octubre, en algún momento, como ya señalaba, paulatinamente a las actividades presenciales en la universidad. Destaquemos que las actividades no se han suspendido, se ha mantenido la actividad universitaria en múltiples actividades y actualmente a través de la presencia virtual pues se tienen abiertas muchas aulas, actividades, diplomados, cursos, etcétera. Pero para entonces estaremos ya en posibilidades de regresar y tendremos que mantener una muy importante vigilancia en términos de nuevas infecciones y de esta manera la relevancia de la clínica por un lado y de un sistema que se está desplegando en este momento, propiamente estructurando para poder dar apoyo a todos los que una vez reinsertados en las actividades académicas presenciales tuvieron alguna molestia, sospecha o necesidad de hacerse la prueba, puedan acudir a hacerse la prueba y podamos, insisto, hacer lo que sigue después de hacerse la prueba, que es una actividad epidemiológica fundamental y en donde la prueba despliega efectivamente su mayor potencial para contener la transmisión. El 21 de septiembre será un parteaguas dentro de nuestra universidad, aunque no se logre este regreso presencial, pero sí lo será porque es el regreso a clase de muchísimos estudiantes y la universidad no se puede entender sin esta parte de la comunidad, que si no está el escenario, digamos, adecuado, pues será, como nos dice el doctor, de forma virtual, doctor. Y además también para esas fechas, para el mes de octubre, se plantean ya otros escenarios con respecto al inicio, por ejemplo, de la influenza. Doctora, ¿qué sucede con este tema? ¿Cómo se prepara desde la prueba de diagnóstico? ¿Hay algún tipo de complicaciones con esta confusión de síntomas, de pruebas? ¿Qué sucederá con este escenario? ¿Tienen ya planeado algunas opciones? Sí, definitivamente la vacunación va a ser un papel crucial durante esta temporada de influenza para disminuir de forma significativa los casos sintomáticos, que la cobertura realmente tenga este impacto durante el otoño-invierno que serán próximos y que el diagnóstico definitivamente en relación a las pruebas de laboratorio son muy específicas para distinguir a una infección de influenza versus una infección por coronavirus. Y los signos y síntomas prefiero dejárselos al doctor Ponce de León. Pues lo escuchamos, doctor. Le pasaron la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, ciertamente desde el punto de vista clínico, la distinción entre influenza y COVID-19 va a ser muy difícil, si no prácticamente imposible. Solo en bases clínicas hay algunos datos que pueden permitir una sospecha más de COVID que de influenza, pero ya entre un gran número de casos seguramente vamos a tener que recurrir a pruebas de diagnóstico que también se van a implementar para su oportunidad de realizarlas en la comunidad universitaria. Pero más allá de las pruebas o distinguir las infecciones, el otro tema es que se transmiten por la misma vía, tienen consecuencias ciertamente diferentes. Una se evita por la vacunación, ya lo apuntaba la doctora López Vidal, y además tiene un tratamiento específico. Este no es el caso de COVID-19. Entonces será importante poder tener una prueba de confirmación diagnóstica para diferenciarlas y poder tomar las medidas pertinentes. Incluso enfermedades como dengue también pueden ser confundidas con el cuadro clínico que actualmente estamos viendo en los pacientes con COVID, y está ahorita la temporada de dengue que va a ir creciendo. Hemos tenido una temporada con lluvias muy intensas y seguramente dengue va a ser un tema central también en el panorama de las enfermedades de transmisión infecciosa, que viene de alguna manera, sí, también a complicar el escenario de cómo se desarrolla la epidemia en nuestro país. Con influenza o sin influenza tenemos que seguirnos cuidando para no infectarnos de la enfermedad de COVID-19. Doctor, en este sentido, recomendaciones generales, además de las medidas que ya conocemos, fortalecer nuestro sistema inmune, seguir atendiendo estas medidas que a veces o muchas veces ya hemos escuchado que pues resultan cansadas después de tantos meses de esta larga fase 3 en nuestro país. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son los consejos hoy en día?
Pues definitivamente el uso de cubrebocas debe de ser algo parte de todas nuestras actividades cotidianas, la distancia y los espacios en donde no concurra un gran número de personas, así como una ventilación apropiada. Sin duda nos va a apoyar a que estas infecciones realmente sean menor de los casos, el seguimiento de los asintomáticos, la identificación de los contactos potenciales, el aislamiento y las cuarentenas deberán de ser algo que deberemos de continuar haciendo de forma continua, y el evitar ir a sitios concurridos, por supuesto, para evitar el contagio y pues quedarnos en casa. Exacto, eso siempre lo podemos hacer, hay en algunos momentos, ¿no? Hacerlo con todas las medidas de precaución. Doctor, también ya para cerrar esta entrevista, pues hay muchos temas, muchas líneas de trabajo que están trabajando desde la comisión. Actualmente, ¿cuáles son los retos principales de acuerdo al panorama, al escenario que estamos viviendo, doctor? Bueno, uno de los retos desde luego será la vacunación, en donde habrá que hacer un llamado que todos aquellos personas, colegas que pertenezcan a los grupos blanco para la vacunación de influenza tienen que acudir, buscar la vacuna. Es una temporada particularmente importante. El otro tema es, desde luego, de manera de reto, que todas las personas utilicen un cubrebocas colocado correctamente, tapando la nariz y la boca, y siempre que estén en presencia de otras personas, simultáneamente evitar las aglomeraciones, mantener la distancia, y en caso, este es un mensaje particularmente importante, una vez que se vaya a restablecer la asistencia presencial, sea paulatina o no, que aquellas personas que sienten cualquier malestar al momento de despertar o antes de salir de su casa en la mañana, se queden en su casa hasta dilucidar si realmente se trata de una gripa o COVID o lo que sea. Se tienen que quedar en su casa para evitar transmitir la infección a otras personas. La gran mayoría de la gente se da cuenta de que se siente mal antes de salir de su casa y no deben de minimizar estos síntomas. Tienen que decir, tengo dudas, no voy, aviso que no voy y mejor me cuido y cuido a mis compañeros de no transmitir la infección. El otro reto es también terminar de entender un poco la evolución de la epidemia como algo que evoluciona con una vida propia, que tratamos de contener con una serie de medidas que tratan de interrumpir la transmisión, y que la eficacia de estas medidas depende básicamente de nuestras acciones individuales. Exacto. Las epidemias se controlan en la comunidad, no en los hospitales. Las epidemias se controlan con modificaciones en la conducta individual que suman un colectivo, que es lo que permite tener una mejor opción para este futuro inmediato, en donde habrá transmisión para los próximos meses, seguramente hasta el próximo año. Hay responsabilidades a distintos niveles, doctor, sin lugar a dudas, y bueno, aquí en nuestra universidad pues tenemos este compromiso también en distintas áreas, en las pruebas, en la información, en la difusión de todo este conocimiento que se está trabajando durante todos estos meses, así que pues podemos asumir nuestra responsabilidad y actuar responsablemente como lo hemos hecho los meses anteriores y los meses que están por venir. Agradezco muchísimo la presencia y la participación de la doctora Yolanda López Vidal, coordinadora del programa de diagnóstico SARS-CoV-2 para la comunidad UNAM, que seguirán trabajando en estos centros y también cuando se reanuden las actividades presenciales. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. Muchas gracias a usted. Buenas tardes. Y también despido al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud. Pues al frente de esta coordinación que no termina, tienen mucho que hacer ahora con los protocolos, con los retos que vamos conociendo día con día. Muchas gracias, doctor, por estar aquí en la UNAM Responde. Muchas gracias a ustedes, mucho gusto. De nuevo un saludo a la comunidad. Gracias. Gracias a nuestros invitados de hoy. Bueno, seguimos enseguida con la historia de Flavio, que esta tarde nos acerca a una de esas tantas realidades que sucede a raíz del comercio o de la economía informal. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Flavio Alfredo y como es de costumbre, los días miércoles y viernes estoy aquí en la UNAM Responde para traer historias entrañables de las comunidades vulnerables afectadas por el coronavirus durante esta pandemia. Y hoy les traigo una historia muy particular que es la de un vendedor ambulante llamado Lauro.
durante todos estos meses de la pandemia, más de 3 millones de personas han perdido sus empleos. Y la historia que les traemos hoy nos habla de ser empáticos con los vendedores ambulantes y con todas aquellas personas que han perdido el trabajo y que salen todos los días de su casa para buscar una fuente de ingreso. Hola, me presento, mi nombre es Lauro Abel Jiménez Espinal. Mi vida ha cambiado mucho, después y antes de esta pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque yo trabajaba de staff de fotografía, de staff de video y desafortunadamente por esto de la pandemia, pues no tenía como recursos para ayudar a mi familia, que es mi mamá, mi sobrino, pues somos los únicos que estamos aquí, ¿no? Y pues tuve que tomar otra alternativa de trabajo, porque pues tenemos gastos, también comemos, entonces, pues miren, les presento aquí mi pancito, que se va directamente al ¿va? Que te vaya bien. Sí, ma, gracias. Cuidado. Nos vemos al ratito, ¿va? Vamos rumbo al metro, que es mi único transporte que me ayuda mucho, ¿no? Económicamente ya todo se está normalizando, ya la gente anda normal, de repente la gente no lleva tapabocas, o sea, no tiene como el cuidado. De repente me da mucho miedo viajar en el metro porque pues no tienen de repente las medidas, ¿no? Como pues no aglomerar a la gente. Desafortunadamente a mí, por ejemplo, cuando me voy a trabajar, no sé, salgo como 5:40 de la mañana, entonces ya hay mucha gente, muchísimo. Entonces pues ya no hayas ni para dónde moverte, si irte para la puerta, si irte para unos tubos, o no sé, separarte, y donde quiera que vayas el metro va súper lleno. Entonces pues sí me da miedo, o sea, también me da miedo como infectarme, ¿no? Muchísimo, me da muchísimo miedo. Pero pues desafortunadamente pues tenemos necesidad, tenemos que ir a trabajar, y además pues de mí depende mi mamá, uno de mis sobrinitos. Listo, llegamos al metro de Gómez, llegamos a la Ciudad de México, directamente desde Los Reyes. Pues estos de los panecillos, Vámonos. sí, ¿Están ricos? riquísimos. ¿Desde dónde los traes? Pues ahí de la Plaza de los Reyes. ¿Hasta qué te vienes hasta acá? Pues sí, me encargaron, pues aquí en los vecinos, ya sabes. Muy bien, pero están ricos. Sí, pero pues a mí también de repente lo que me da un poco de miedo es, ya sabes, esto Del COVID. del COVID, ¿no? Pero pues te tienes que cubrir mucho tienes que ponerte de cubrebocas, porque si no ya sabes que eso está de la ahorita muchos están muriendo de esto. Nosotros decimos que no, pero sí, mucha gente se está muriendo de esto. Y a mí me da miedo por mi enfermedad, no creas que no, porque pues también... ¿Qué enfermedad tiene, tía? Yo tengo la diabetes. Ok. Y la verdad pues a mí se me da miedo. Pues ya vamos de regreso al Estado de México. Entonces ya fuimos a repartir nuestro pancito, ya estuvimos súper, no sé, o sea, yo quisiera estar en mi casa con mi familia, pero pues desgraciadamente la necesidad no nos deja, ¿no? O sea, tenemos que salir adelante. Llevar un sustento a la casa, pues solamente es eso, ¿no? Vamos rumbo al segundo turno. Tenemos que repartir el pan en la colonia. Bueno, es como mi segundo trabajo en la tarde. Al principio me daba mucho miedo y pena, pero digo, bueno, pena es hacer cosas malas y que se den cuenta, ¿no? Afortunadamente ya llevo como 2 meses y medio con esta onda de lo del pan y me gusta, o sea, me está sacando de muchos apuros, de gastos, de renta.
Terminamos un día más de trabajo. Súper cansado, pero bien a gusto. Terminamos un día más y a descansar. Yo con este mensaje le quiero mandar a decir a todos los vendedores ambulantes, como yo, que vendo pan en las casas, en el mercado, cualquier cosa, que los apoyen, que apoyen muchísimo porque pues ellos realmente pues están saliendo para llevar un solvente a su casa, para que su familia esté bien. Muchas gracias y hasta pronto. A todos nos gusta el pan, todos podemos ayudar, todos podemos ser empáticos, solidarios en este momento de crisis con las personas que están hacia nuestro alrededor, pero también todos debemos cuidarnos y debemos seguirlo haciendo durante las siguientes semanas, durante los siguientes meses. Y con esta información terminamos una emisión más de La UNAM Responde. Tenemos una cita el próximo lunes completamente en vivo a las 2:30 de la tarde por TV UNAM. Adiós.